Hola amiguitos, buenos días. Qué gusto volvernos a ver una semana más. ¿Qué les parece si iniciamos el día de hoy dándole gracias a Dios por este día tan hermoso que Él nos regala? Yo quiero invitarte que puedas cerrar tus ojitos ahí donde te encuentras y puedas orar conmigo juntamente. Padre bueno, te damos gracias por este día tan hermoso que nos regalas. Gracias por la bendición, Señor, por el don de vida, Señor, que tú nos das. Te bendecimos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos preparamos en esta mañana con nuestro corazón abierto y dispuesto, Señor, para aprender más acerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amiguitos, recuerda que habíamos quedado en la historia de José cuando él le revela a sus hermanos quién era verdaderamente. Estamos terminando el libro de Génesis para comenzar en el libro de Éxodo. Antes de eso, quiero recordarles que José Zafat Panea había revelado a sus hermanos, había abierto su corazón y le había dicho que él era José. ¿Recuerdan eso, amiguitos? Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que está en el libro de Efesios. Al final de la Biblia estamos en el Nuevo Testamento hablando acerca de Efesios capítulo 1, verso 4. Y dice así: hace mucho tiempo antes de que Dios formara el cielo y la tierra, Dios nos escogió para que fuésemos suyos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de ese sacrificio. José había sido escogido con un propósito especial acerca de Dios o de parte de Dios antes de que el cielo y la tierra fueran formados. Él tenía que cumplir un propósito juntamente con sus hermanos. Los hermanos de José se llamaban Aser, Gad, Dan, Zabulón, Isaacar, Leví, Rubén, su hermano mayor, Simeón, Benjamín, el hermano menor, y Neftalí. Y tenemos a Judá. Judá había ido juntamente con sus hermanos donde su padre y lo había traído lo había traído por petición de José a Egipto. ¿Recuerdan, amiguitos? Ellos se habían encontrado en Egipto. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo José se encontró juntamente con su padre y los dos se abrazaron, y Israel dio gracias a Dios por permitirle una vez más poder estar con su hijo y poderle ver con vida, ya que él creía y hacía que su hijo estaba muerto. Dice la palabra de Dios que cuando Judá trajo a su padre a Egipto, se encontraron todos con José y ahí compartieron. Y dice la palabra de Dios que el faraón se encontró juntamente con ellos y les dio la mejor parte de aquel territorio, una tierra rica, una tierra donde ellos podían traer su ganado y juntamente con el ganado del faraón podían ellos cuidar a aquel ganado, trabajar en esa tierra. La palabra de Dios nos dice que esa tierra se llamaba Gosén, estaba en Egipto. Y ahí fue donde habitaron los hermanos de José y su padre Israel. Y se encargaron y trabajaron juntamente con el faraón. Pasaron
17 años y un día Israel se encontraba ya tan viejito que mandó a llamar a José y le dijo que él pronto iba a fallecer. Y así José y sus hermanos vinieron con su padre y su padre les bendijo. Y no solamente los hermanos de José y José, sino que también los hijos de José, Manasés y Efraín. Ellos también fueron bendecidos por su abuelo. Y la palabra de Dios nos dice que Israel hizo que José prometiera que una vez que él muriera, iba a ser llevado de regreso a su tierra, Canaán, ahí donde estaba sepultada su esposa y también sus padres. Y José le prometió a su padre que así iba a ser. Una vez que su padre falleció, fue llevado, dice la palabra de Dios, y sepultado juntamente. José cumplió la promesa que le había hecho a su señor padre. Allí, al tiempo, José también murió. Y no solamente José, sino también cada uno de sus hermanos fallecieron también y quedaron el pueblo de Israel en Egipto. Aquel faraón que había tenido sueños preciosos revelados por Dios, también había fallecido. Y dice la palabra de Dios que un nuevo faraón fue traído al pueblo de Egipto. En el país de Egipto había un nuevo rey y él era un faraón, un hombre muy, pero muy, muy bravo. Y dice la palabra de Dios que el faraón nuevo hizo como que no sabía nada acerca de José. Ya todas esas generaciones habían muerto. Ahora el faraón, el nuevo rey de Egipto, estaba gobernando y él vio que comenzó a crecer el pueblo de Israel. Había más gente en el pueblo de Israel, había más gente de Israel en Egipto que aún los mismos egipcios. Y el faraón dijo, si este pueblo de Israel se rebela contra Egipto, nos pueden ganar y se pueden unir con otros ejércitos de otros pueblos enemigos nuestros y nos pueden vencer. Entonces el faraón mandó a llamar a sus servidores y les dijo, vamos a ver, necesitamos bajar la cantidad de hebreos en Egipto y vamos a subirles a pagar, que paguen más impuestos y los vamos a poner a hacer trabajos más fuertes para que ellos se cansen y también vayan muriendo, y porque necesitamos que el pueblo hebreo aquí en Egipto desaparezca. No puede ser que estén creciendo y haya más hebreos que egipcios. Y entonces el faraón mandó a sus seguidores a que pusieran, al subir más los impuestos, les pusieran trabajos más pesados, más fuertes a los hebreos. Y la palabra de Dios nos dice que los hebreos comenzaron a trabajar, comenzaron a construir ladrillos con paja y lodo, barro, y comenzaron a mezclarlo y ellos construían ladrillos. No importaba si eran hombres grandes, si eran mujeres o si eran niños, todos eran esclavos y aparte de trabajar tan duro, ellos tenían que pagar impuestos muy altos para poder vivir en Egipto. Bueno, un día el faraón mandó a llamar a sus seguidores de nuevo y les dijo, ¿qué ha pasado con el pueblo hebreo aquí en Egipto? ¿Están disminuyendo? Y sus seguidores le dijeron, no señor, no rey, ellos más bien van creciendo más y más.
Entonces el faraón se endureció más de corazón, se enojó y dijo, no puede ser posible, hay que desaparecer a todos los hebreos aquí en Egipto. No solamente van a trabajar más fuerte, sino que el faraón mandó a llamar a una de las mujeres que atendían los partos de las mujeres hebreas cuando se iban a mejorar, cuando iban a tener un bebé y llegaba el tiempo de dar a luz, y les dio la orden de que cuando nacieran varones hebreos tenían ellas que matarlos. Y ellas dijeron, Señor, si es tu palabra última, nosotros vamos a obedecer. Pero muy dentro de su corazón, aquellas mujeres que estaban atemorizadas por la orden del faraón, en su corazón estaban con temor de obedecerle porque sabían que iban a matar al pueblo hebreo y iban a tener problemas con Dios, Jehová de los ejércitos, y dijeron, no podemos hacer eso, vamos a tener que desobedecer al rey, al faraón. Y ellas no mataban a los hijos hebreos, no los tiraban al río como había ordenado el faraón. Entonces un día el faraón vio que el pueblo hebreo más bien crecía y crecía y los varones no morían. Él mandó a llamar de nuevo a aquella mujer y le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes están cumpliendo? Ellas atemorizadas le dijeron, no, señor rey, nosotros no hemos podido hacerlo porque las mujeres hebreas son más fuertes que las mujeres egipcias. Y resulta que cada vez que nosotras vamos a llegar a atender un parto, ya ellas lo han hecho porque son muy fuertes, son mujeres, son muy fuertes, son diferentes a las mujeres egipcias. Entonces el faraón dio un decreto que a partir de ese momento todos los varones nacidos de mujeres hebreas iban a ser lanzados al mar, al río. Y resulta que las mujeres parteras, en ese momento, Dios tuvo misericordia de ellas y las bendijo en gran manera porque ellas no habían obedecido al decreto que había ordenado el faraón. Y el faraón mandó a llamar a todo su ejército y dijeron, cada vez que ustedes vean a un varón hebreo recién nacido, lo van a arrojar al Nilo. Y resulta que cada vez que nacía un niño varón, el pueblo, el ejército del faraón llegaban, se metían a las casas, tomaban a los niños y los tiraban al Nilo. Las mujeres embarazadas en ese momento sentían gran temor. Había una mujer en especial en una aldea que se llamaba Jocabet. Ella estaba embarazada y llegó el momento de dar a luz su precioso hijo. Y ella con lágrimas en sus ojos dijo a sus hijos, a Miriam su hija y a Aarón su hijo menor, y les dijo, ¿qué vamos a hacer ahora con el bebé que yo tengo en mi vientre? En cualquier momento voy a dar a luz y el ejército egipcio va a venir y me lo va a quitar y se lo va a tirar al Nilo. Entonces ella tuvo una gran idea de construir una canasta con juncos y con brea. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 2 que ella comenzó a untarle brea para protegerla del agua, y dice la palabra de Dios que allí ella metió a su hijito llamado Moisés. Un nombre muy especial, ¿verdad que sí, amiguitos? Digan conmigo, Moisés. Vamos a empezar a ver la historia de Moisés. Así como José tuvo un propósito muy especial para cumplir aquí en la tierra, él entendió que sus hermanos tenían que venderle para cumplir ese propósito.
Así vamos a ver el propósito de este niño llamado Moisés. Moisés significa salvado de las aguas. Y dice la palabra de Dios que Jocabed fue al río Nilo y allí metió a su hijito Moisés protegido en esa canasta. Y vamos a quedar aquí, amiguitos, porque lo que sigue es otra historia que está en la palabra de Dios. Y a partir de hoy vamos a empezar a ver la historia de Moisés. ¿Qué les parece, amiguitos? Si ahí tú cierras tus ojitos y conmigo oramos a Dios y le damos gracias a Dios por su palabra que está escrita para que nosotros aprendamos día con día. Yo no sé cuál es tu propósito en esta vida. Yo no sé si en algún momento tú te has preguntado cuál ha sido el propósito por el cual yo he nacido. José descubrió que él nació con un propósito. Ahora vamos a empezar a estudiar la historia de Moisés y vamos a descubrir el propósito por el cual Moisés fue nacido y salvado, rescatado de las aguas, aún a pesar de que el faraón había dado una orden. Dios siempre hace cosas lindas en nuestras vidas. Yo quiero invitarte, amado amiguito que nos estás viendo, que puedas juntamente conmigo orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero en esta mañana encontrar ese propósito por el cual yo he sido formado, como dice tu palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4. Que yo, Señor, antes de que los cielos y la tierra fueran creados, ya tú sabías lo que ibas a hacer conmigo, según en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Yo quiero invitarte, amiguito y amiguita que estás en casa, si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, en esta mañana puedes hacerlo y a partir de ahora puedas encontrar ese nuevo propósito por el cual Dios te ha traído a esta tierra. Puedes orar conmigo y decirle: Señor Jesús, en esta mañana yo te invito a que entres en mi corazón. Te invito, Señor, a ser Rey, Señor, en mi vida, y que tú, Señor, gobiernes y me reveles y me muestres tu propósito para con mi vida en esta tierra. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, amiguitos, el próximo domingo. No te olvides que vamos a estar en el libro de Génesis aprendiendo acerca de Moisés. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.